Oye, Dallas, ¿qué onda? Pues que va a juicio, ¿no? Qué guapo, ¿no? Es que qué asco Dallas, ¿eh? Qué asco Dallas y qué guay tener la posibilidad de que de repente se acerca la Navidad y todos esos buenos deseos de un mundo mejor y tal, de repente se pueden cumplir porque no hay nada que mejore más este mundo que Dallas esté en la cárcel. Yo propondría que si acaba en la cárcel, hacer un todo bien. Por favor, Todo bien. me comprometo a ello. Mañana más y mejor. Mañana más y mejor a tope. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo, Oscar Igurcio. En este noveno programa, Monty, tenemos muchas cosas. Tenemos cosas que no. Vamos a hablar del Club de la Comedia. Vamos a hablar de relevos generacionales. Qué guapo, en ¿no? vida Todo. millennial. Muy guay. Vamos a hablar del Club de la Lucha, que a todo el mundo le gusta. ¿A quién no le gusta el Club de la Lucha? y también vamos a tener grandes momentos en bajona. Todo aderezado con nuestra gracia y nuestro salero. Qué guapo. Cosas que no coño. Monty, estoy realmente cansado y harto del sobreuso de los términos fotón y fotaza para referirse a fotos desenfocadas, con un encuadre horrendo. Es que ya parece que no existe la foto. No, la foto ya no existe. Ahora todo se divide entre fotones y fotazas. O fotaca. Fotaca. Bueno, Fotaca. Estoy muy angustiado. No por podría esto. compartirlo más. Estoy muy de acuerdo. Porque además parece... Es como lo del me gusta y me encanta. Que ya... Estamos ya subiendo demasiado. Ahora, ¿ya qué es lo siguiente? Yo todo... Si algo me gusta, pongo me encanta. Entonces, si yo te pongo a ti un me gusta, Ya es un poco menos. tómatelo como que estoy a malas. Hostia, Estoy a malas. yo tengo esa sensación. A veces me sabe mal poner me gusta. Claro. Porque por algo pones me gusta y no me encanta. Claro, porque Que en realidad es que te da asco. Entonces ya si pones ya esta foto de tal, estás insultando al Estás fotógrafo. insultando y dices, joder, Por solo ha menos- dicho foto. Solo ha dicho foto. Es que, ¿qué es lo siguiente de fotón, fotaza y qué sería ya lo siguiente? Bueno, No, en sí. breve asistiremos a una nueva evolución. Una nueva evolución, porque es que, claro, este es el estándar ya. ¿Tú qué traes? ¿Tú qué Pues qué yo te traigo un odias? tema que de verdad me perturba, me causa dolor y para mí esto no va a ser fácil, ¿vale? Porque voy a poner encima de la mesa una de las mayores causas de infelicidad para mí. Y es el término pop rock. O sea, es mentira. El pop rock no existe. El pop rock es una falacia, es una invención, es una quimera. El pop rock es mentira. Si algo es pop, por definición no es rock. Ya. Y si algo es rock, Ujú. no puede ser pop. Además, Ya. los poperos siempre dicen, este es mi disco más rockero, Ya. pero tú no verás a un rockero decir, este es mi disco más popero. Porque si eres rockero, popero es un insulto. Es fatal. Bueno, el canto del loco, ¿no? El canto del loco son más pop, no se puede. Pero es que además, tú no verás a ningún rockero decir que hace pop rock. Es, tío, ¿eres popero? Pues no, por lo menos da la cara por tu estilo. Porque quieres ganar pasta como un popero, Claro. pero luego decir que eres, no soy pop rock. Mentira. O sea, el pop rock no existe. Basta ya. No podría estar más de acuerdo contigo, Monty. Pues yo... a mí me estresa mucho el término la terreta. Claro, que me da. los que no viven en Valencia igual son un poco ajenos a esto, o quizá no, pero aquí en Valencia nos gusta mucho referirnos a la terreta de forma amistosa o simpática para hablar de nuestras costumbres o que echamos de menos. Yo creo que no les será ajeno a nadie porque son tan pesados los valencianos con la terreta que a Sí. cualquier persona de este planeta le ha llegado. Casi tanto como un madrileño con su agua. Claro, el agua. La terreta. Pues sí, estoy muy harto de este término y debería ser abolido. Yo la verdad es que no tengo argumentos para decir por qué me da tanto asco, pero lo cierto es que cuando alguien utiliza la expresión la terreta, me cae mal. Ya, Además es que no falla, es que no puedo soportarlo. ya, yo tampoco. Y no tengo argumentos, estoy como No, tú. creo que es una cuestión de o conectas o no conectas. Y bueno, pues la gente que utiliza la terreta, yo no conecto. Ya lo sabéis, haced lo que creáis conveniente.
Pues yo, Excalibur y Ramón, estoy completamente espantada por una nueva modalidad de arte que están haciendo en las uñas de la gente. Te explico, yo no sé si tú este fenómeno lo conoces. Algo me Como ha hombre llegado. heterosexual, quizá estás al margen, pero hay gente que, bueno, que es súper respetable su oficio y, en fin, que es una maravilla que se dediquen al arte de decorar uñas, porque no me parece fácil en absoluto, o sea, No tiene parece un algo meritazo. Ujú. Todo esto empezó, las uñas de gel, las uñas de porcelana, no sé qué, bueno, pues te pinto unos puntitos, bueno, pues te pongo unas margaritas. ¿Qué te parece si pintamos un gatito? Y ya la gente está pintándose la última cena, la pietà en las uñas. Claro, se les va de las manos. Claro, y la gente Literalmente. la gente lleva o sea, un horror vacui Sí. en las uñas, de mogollón de cosas muy pequeñas que no se pueden apreciar, que tú intuyes que en esa uña hay unas policromías, unas cosas complejas, Y- pero realmente, a ver, que podías llevar ahí el pantocrator de San Clemente de Taúi, no lo veo, Sí, es una puta yo uña. he llegado a ver insectos vivos, ¿no? Dentro de uñas. Como insectos. Te lo juro, lo he visto. ¿No lo has visto eso? ¿Insectos vivos? Te lo juro, hormigas ¡Ah! crean como un huequecito en la uña. ¡Qué asco! Y ponen hormigas vivas dentro. Bueno, pero esto me parece a mí directamente ilegal. No lo sé. Esto tiene que ser ilegal. Igual toda esta movida se debe a que alguien empezó a usar el término uñaca de la esteticien Mariel, ¿no? Claro. Y lo estandarizaron, entonces claro, había que superar. Hay que superar la gente. Llevar las uñas en rojo mate se le quedaba corto, le parecía poca cosa. De repente querían llevar ahí, yo qué sé, ¿no? Las grandes obras de Klimt, el expresionismo alemán. Y bueno, pues yo creo francamente que es el momento de parar. Sí. Es el momento de volver a esa uña lisa, sobria, que no agrede, porque a mí yo me siento a veces agredida por las uñas de la gente. Porque, en fin, creo que hemos llevado la uña demasiado lejos. Stop. Stop, uñas. Jóvenes en redes, yo pierdo los papeles. Me debo adaptar a esta vida millennial, volver a ser guay. Vida millennial. En esta vida millennial, Excaliburcio, quiero compartir contigo y debatir contigo un tema que a mí me ver, socarra un poco. Coméntame. Yo no sé si tú te has dado cuenta de todos estos grupos de música Ujú. que son ya casi, bueno, de nuestra edad, un poco más mayores, Sí. generalmente de señores que están todo el rato diciendo que no hay relevo generacional, Ajá. que el rock se ha muerto, que claro. los jóvenes ya no saben tocar, que claro, es que La ahora escena lo está tienen todo muerta, súper sí. fácil, porque claro, ahora con internet lo tienen tan a mano que no lo valoran, porque yo me compraba un disco y lo escuchaba 100 veces, porque con internet, bueno, está movida, ¿no? Sí. Y dices, a ver, sois vosotros los Claro. que le dais la espalda a la juventud. Claro. O sea, la juventud, pues claro que no va a ir a vuestros conciertos, porque son un coñazo. Claro, son Pues sois una horribles. panda de señores aburridísimos Ujú. que estáis tocando canciones que no dicen nada que a la gente joven la atraiga. Claro. Pero tú vas a conciertos de no solo de gente joven, pero vas a conciertos de gente joven o de gente que se ha preocupado un poco en adaptarse a los tiempos, no adaptarse, sino simplemente abrir un poco las orejas y decir, bueno, Sí. ¿qué está pasando en el mundo? Y hay mogollón de gente joven y hay gente Muchísima. de 20 años tocando como no tocaremos nosotros en nuestra vida, haciendo unos temazos, sonando que flipas, Yo flipo. colgando la sus verdad. canciones en todas las redes sociales, o sea, todo, Bandcamp, Reverb Nation, Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus, todo ahí. Y dices, bueno, a ver, ¿podéis dejar de decir una cosa que es mentira? No hay relevo generacional, sí lo hay, Sí lo hay y, pero y bueno tú no y te has y enterado buenísimo, porque además. eres un polla vieja que no sale a ver qué hay por ahí. Claro, es que es de Ya cajones, está. además, Tú es y que- yo, como buenos millennials, vamos a ver qué se cuece con la gente joven Claro, y lo vemos. y lo vemos y vemos Nos claramente. codeamos con los chavales. Claro, no es que haya un relevo, es que nos pasan por encima de una manera. Ujú. Pero Un poco es insultante. Un poco insultante Un poco también. insultante. Yo afortunadamente no soy músico y no me siento tan insultado. Yo Pero me siento un poco sien- insultada porque tienen una calidad muy, muy guay, pero me jodo. Mm. Pero no voy a decir, bueno, pero son menos auténticos, porque claro, yo en mi época, que es verdad, yo en mi época para que alguien me enseñara un acorde de guitarra, Claro. tuve que irme a casa de una chavala que tocaba en misa, que no quería enseñarme los acordes, por si yo les daba un mal uso, porque ella veía que yo que no eran Sí. para misa. Bueno, al final
O sea, tuve que hacer eso. Pues ojalá hubiera tenido yo YouTube y poner ahí tutorial de guitarra, la menor. Ojalá, pues me jodo, me jodo. Sí, es que además hablan mal, como que hablan mal de internet, porque es que ahora ya no lo valora, porque es que los discos, porque no sé qué, y luego al mismo tiempo dicen, es que claro, ahora tienen YouTube y ahora aprenden ellos solos en casa y de, pues mejor. Claro, pues sí, es que ojalá Pero hubiera si tenido yo es algo bueno. un tutorial de YouTube. Es algo bueno, es que ahora la gente joven puede estudiar en su casa, ver las horas que quiera gratis Claro. y aprender. Pero aún así, de todas maneras, la gente joven tiene derecho a hacer lo que le dé la gana. Lo que le dé la y gana. si quieren matar el rock y creer Exacto. en el trap o en lo que les hagan los Sí. huevos, están también en su derecho. Porque a mí Ujú. me molesta mucho, desde que cumplí los 30 o así, no sé si a ti te ha pasado, o a lo mejor es cosa de mi entorno, que noto en general una tendencia a estar todo el rato criticando la hora. Es que ahora es una mierda, es que en nuestra época sí que éramos auténticos, Sí. porque la juventud hoy en día, tío, Mm. es agotador estar Mm. todo el día escuchando este apocalipsis que sucede porque se va a ir toda la mierda, porque la gente joven es horrible, porque la Sí. música de ahora es fatal. Ay, por favor, solo tengo 30 años y me quiero morir. Ya. Sí. No es sé. horrible. Además que, no sé, ¿no lo ves venir? ¿No ves que tus padres decían lo mismo? Claro, sea, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Pero no es lo mismo, pero lo mismo. No o sea, es es lo que estás mismo. diciendo lo mismo. No, porque ellos se indignan mucho porque si a ti se te ocurre comparar a tu madre escandalizada con Iron Maiden con ellos escandalizados por el trap, vamos, te van a... Claro, porque ellos dicen, claro, porque es Iron que- Maiden es mejor que el trap. Y a Claro. mí me lo parece. Porque yo también Claro. me crio con Iron Maiden. Y yo escucho el trap y digo, bueno, me quiero morir, no entiendo nada. Claro. Pero ya está. Mm. No voy a... yo quiero que paren los señores de más de 30, que paren de pronosticar este apocalipsis cultural. Porque es un estrés y porque además no podemos hacer nada. Que pase lo que tenga que pasar, que la generación Z haga lo que tenga que hacer y ya está. Pero este estrés de vivir pensando que se va a acabar la música, se va a acabar el rock, se va a acabar la cultura, se va a acabar todo... Sí, todo se reduce a una idea básica que es todo molaba cuando yo empecé a convertirme en un adulto. O sea, cuando yo era adolescente molaba esto y esto, fue con lo que me crié Pero y esto molaba es lo porque que mola. tenías 20 años... Y se quedó en tu cabeza organizada esa información Claro. y de esto es lo bonito ahora y por lo tanto va a ser bonito para ti siempre. Claro, pero es que hace miles de años a la gente lo mejor que le podía pasar con 20 años era cazar un mamut. Claro. Y tú, y luego dirías, madre mía, la juventud hoy en día ya no caza mamuts. Pues tío, es lo que hay. Por favor, callad. Calla ya, basta de... Hay relevo agonías. generacional, es mejor que vosotros y os jodéis. El cine con Scali, el cine con Scali, el cine con Excalibur, tío Ramón. ¿Qué nos traes, Excaliburcio? Pues os traigo una película de 1999, ya va para 20 años, basada en una novela homónima de Chuck Palahniuk. Palahniuk. Chuck Palahniuk. Chuck Palahniuk. Chuck Palahniuk. Dirigida por el gran David Fincher, que es seguramente mi director favorito. ¿Ha Y dirigido algo de zombies o de dinosaurios? No, Me la suda, David Fincher. Así te ha lo digo. dirigido Seven, por ejemplo. Vaya que le den. Protagonizada por Edward Norton y Brad Pitt. Y bueno, os contaría más detalles, pero ya sabéis de sobra de qué os hablo. El Club de la Lucha. With your feet on the air, your head on the ground. Try this trick and spin it. Yeah. Me gusta mucho. Me gusta mucho la canción de los Pixies. Sé que, bueno, hay Los gente que la Pixies son odia guays. mucho. ¿Tú en qué posición Yo estás? la amo. ¿Sí? A mí los Pixies me gustan. A mí esta canción... Yo no amo a los Pixies, amo esta canción porque la conocí por la película, aunque creo que ya tenía... Eres ese tipo de gente que conoce a los Soy Pixies ese tipo por el de Club gente la que lucha. se sube al carro cuando ve la canción o escucha la canción en una película. Eres un cosas que no. Total. Pues nada, pues vengo a hablar de esta película de culto, Ujú. pero esta vez no quiero criticar la película. Esta vez quiero criticar a la gente que vio la película y la convirtió en una peli de culto por los motivos equivocados. Yo la vi con 18 años, ¿vale? Era justo cuando yo
mi generación, toda mi generación, y yo, sobre todo los hombres de mi generación, más que las mujeres de mi generación, descubrimos esta película cuando nos estábamos convirtiendo en hombres y bueno, y estamos en busca de referentes. Vuestra masculinidad era una planta y esto era un litro de agua y abono. Y abono, pero a saco. Y entonces aparece Brad Pitt interpretando a Tyler Durden en este personaje tan arrebatador, anticapitalista, con este discurso tan bestia y tan claro, tan contundente, tan seguro de sí mismo, tan fuerte, tan atractivo, que además se folla a quien quiere. El puto amo. El puto crack. El puto crack. Figura, mastodonte, tigre. Y es que nos enamoramos totalmente de él y todo el mundo quería ser como Tyler Durden. Y obviamos una parte muy importante de la película, y es que Tyler Durden, alerta spoiler, Tyler Durden acabó convirtiéndose un poco en el malo de la película. Uh-huh. Su alegato anticapitalista acaba transformándose en una juerga violenta, formando un grupo terrorista. ¿Y crees tú que esto podría ser como que a todo el mundo le gustó mucho, porque de alguna manera legitima esto que le pasa a la gente, que es que de joven es muy rebelde y muy anticapitalista y muy guay, y luego con la edad se hace facha y se mete en este grupo terrorista que sería la boda ibicenca? Sí. Toda esta- Sería muy guay que fuera por ahí un poco el asunto, pero realmente lo que la historia cuenta es muy interesante, pero la gente lo ha obviado. La gente se quedó solo con el mensaje anticapitalista, que la gente irónicamente luego se lo ponía en sus camisetas y en sus pósters de esta frase: nos gastamos dinero que no tenemos para comprar mierda que no necesitamos. Ujú. La gente flipó con esta filosofía. La gente pagó mucho dinero por cualquier objeto que llevara impresa esta frase. Efectivamente. En un doble tirabuzón del capitalismo que una vez más Sale ganó la ganando, batalla. sale Sí. ganando, sí. La gente solo se quedó con este mensaje anticapitalista, pero obvió radicalmente el segundo tema, y no por ello menos importante, sino que cohabitaban los dos temas, que era el tema de cómo el capitalismo deforma la masculinidad y Sí, porque Tyler y- Durden era un poquito machirulo. un poquito Te lo no. tengo que decir. Un poquito no, esa es la clave. Tyler Durden es el máximo exponente del hetero. El máximo exponente. Lo hetero, sí. Súper guapo, súper fuerte, violento, resuelve los problemas a hostias. Que además ese tipo de hombres que super heteros, que cuando están heridos o sangrando están todavía más guapos. Exacto. Que esto es como el sumum Es de el- lo hetero, porque es como violencia guapa, violencia bella. Exacto. Es sucio, vive en una casa sucia, es el sumum del hetero. Y a la gente le encanta esto, sobre todo a los hombres de mi También por eso, generación. claro, a los hombres yo creo que no os daba tanto reparo, porque como era toda una cosa entre heteros, Exacto. una cosa que no había ningún tipo de duda de nada. Ujú, para nada, de hecho en la película, o sea, no hay mujeres, o sea, solo está Helena Bonham El Carter. test de Bechdel este no... No lo pasa porque solo No lo pasa. solo hay una, pero no es culpa de la película, porque la película precisamente quiere hablar de esto. El grupo terrorista, el proyecto Mayhem que construye el personaje de Brad Pitt, no incluye mujeres, no admiten mujeres, de hecho se tratan muy mal entre ellos. Son no mixtos. Son no mixtos, total. No mixtos. Se tratan muy mal entre ellos, el rollo es ser muy duros entre ellos. El Club de la Lucha, Claro. el nombre viene del Club de la Lucha que se montan porque se reúnen por la noche a darse de hostias sin tener por qué. Pura heterosexualidad. Sí. La forma de combatir el capitalismo de Tyler Durden es enfadarse. De hecho, hay otra frase muy famosa que es: estamos muy cabreados. Es enfadarse. Pero no lo que el espectador no se dio cuenta. Yo me di cuenta hace muy poco también, te lo digo. Porque ¿no? te lo leerías en algún artículo Claro. de alguna mujer feminista, ya te lo digo. El espectador no se da cuenta que la forma de combatir el capitalismo que tiene Tyler Durden es infantil y ridículo y absurdo. No soluciona nada, es absolutamente destructivo. Lo único que hace es reaccionar con rabia y con hostilidad y con fuerza bruta. Claro. No hay nada inteligente en su forma de actuar. Pero los hombres que vimos la película
hay muchas mujeres también que les flipa el Club de la Lucha, es que también comulgaron con las ideas que promulgaba. Pero no nos dimos cuenta en su momento de que realmente había una crítica clarísima a que todo lo que estaba ocurriendo en la televisión o en el cine era una mierda lo que estaban haciendo. Hay una crítica mierda. a la masculinidad. Hay una crítica a la masculinidad brutal. De hecho, es el tema principal de la película. Claro, pero yo creo que para percibir la crítica a la masculinidad, uno tiene que tener en cuestión su masculinidad. Claro. Porque no nos engañemos, la gran mayoría de hombres heteros que conocemos, como bien dijo Soy una pringada en aquel vídeo suyo que se hizo viral, resuelven sus problemas pegando puñetazos a la pared. ¿Para qué discutir si puedes pelear? Esa Claro frase de que sí. loquillo, estoy convencida de que más de uno la llevará tatuada. Claro. Entonces, para entender esa crítica, uno tiene que tener bajo crítica, o al menos bajo sospecha, su propia masculinidad. Si no, es como decir, wow, hostia, qué guay, tíos pegando puñetazos a cosas. Lo compro. Mi vida, esto es mi vida. De hecho, yo invito muchísimo a la gente a que vuelva a ver la película y desde ese punto de vista y volver a disfrutarla viendo claramente cómo se critica todo esto. Es que además las pistas durante la película son enormes. De hecho, Edward Norton va a estos talleres que va él de autoayuda al principio de la película. Uno de ellos es de cáncer de testículo. O sea, él no tiene, pero él va, es la coña un poco de la película, pero eso significa algo. Está hablando de esa crisis de la masculinidad que Tyler Durden de alguna forma se revela contra eso y dice, es que el sistema nos está acomodando y Tyler Durden está rebelándose contra un sistema, pero su forma de enfrentarse a ello es muy jodido. Y es curioso ver cómo Edward Norton crece y solo mejora su vida. Edward Norton está hecho una mierda durante toda la película, cuando en vez de irse hacia el odio y hacia la rabia y hacia la violencia, decide ir hacia el amor. Que tampoco se raya, pero se acaba comprándose una taza de Mr. Wonderful. También es cierto. Es que es un equilibrio difícil, ¿eh? Pero sí, tiene algo que ver con la relación que tiene con Helena Bonham Carter. Ella es muy importante en la película por cómo se relaciona con Edward Norton. Porque él la trata súper mal. Qué raro, una mujer en una película cuyo papel, la importancia de su papel reside en lo que se relaciona con un hombre. Sí. Yo se lo perdono en este caso porque es que tiene muchísimo sentido todo. Porque como está hablando de esa masculinidad, tiene sentido que es que no haya más mujeres porque no tienen cabida en toda esta historia que es exclusivamente masculina. Pero es muy interesante la relación que hay entre ellos, porque de hecho tú te piensas que ella es una loca. Que es una loca, que es una mierda de tía, que es de qué va, cuando en el fondo, si lo miras bien, es Edward Norton el que la está tratando como una puta mierda. Pero toda claro, la es película. como todos los de mi ex es una loca. Exacto, es exactamente claro, aprovecho eso. esto para dar este truco. Cuando un tío te dice mi ex es una loca, huye. Pues sí. Pues nada, eso, que concluyo que insto a que todo el mundo vea la película de nuevo con esta nueva lectura. Y a ver si, han pasado 20 años y aún no hemos acabado con esta masculinidad hegemónica. A ver si nos ponemos un poquito las pilas con el tema, ¿eh? Efectivamente. Venga. Hala. La felicidad te lleva adentro, los gases también. La vida es un bonito viaje y te robaron el pasaporte en el aeropuerto. Sonríe, hoy puede ser tu día de morir. Bien sabes, Escaliburcio Ramón, que he emprendido una violenta cruzada contra Mr. Wonderful y su felicidad, su buen rollito, su optimismo, su terrorismo emocional y su dictadura de la sonrisa. Me parece bien. Y hoy vengo a reivindicar el bajón como evento necesario y la tristeza como rito de paso imprescindible en la vida. Frente al empeño de Mr. Wonderful en hacernos sonreír, yo, queridos oyentes, vengo a reclamar el derecho a estar jodido, a llorar con o sin motivo, a escuchar Sound of Silence de Simon & Garfunkel o Comfortably Numb de Pink Floyd, sin ningún tipo de remordimiento, y a tocar en la guitarra un re menor tras otro, que gracias a Spinal Tap sabemos que es el acorde más triste que hay. ¿Tú eso lo sabías? Lo sabía, sí. No hay nada peor que un re menor.
Mis primeros recuerdos bajoneros se remontan a la infancia. Primero fue Bambi, ese cervatillo cuya madre es asesinada por un cazador en un alegato a la tragedia y al sinsentido que me marcó profundamente, sentando además las bases de mi futuro antiespecismo. Alerta spoiler. Después, recuerdo llorar mares con Coco Guagua, ese himno perpetrado por Enrique Llana, ¿Qué mierda es esa? cuya gallina protagonista, al igual que Bambi, pierde a su madre y queda sola en un gallinero, incapacitada por el estrés postraumático, para entonar el estribillo de esta canción junto a sus compañeras, y quedando apartada en un rincón. Aunque en los versos posteriores la gallina consigue rehacer su vida y gracias al apoyo del resto del grupo consigue superar el trauma de su temprana orfandad, el daño ya estaba hecho. Aquella canción, aún a día de hoy, me transmite una bajona difícil de explicar. O sea, yo sigo llorando con Coco Guagua. Es bastante terrible. Coco Guagua es todo lo triste que puede ser una canción, te lo juro, ¿eh? Un poco más adelante, otra huérfana me proporcionaría mi siguiente contacto con la tristeza y el bajón extremo. Candy Candy. Candy vive en un orfanato y allí convive con su amiga Annie, con quien tiene un juramento para no abandonar el orfanato a fin de no separarse nunca la una de la otra. Cuando una familia se interesa por Candy, ella rechaza esta adopción para no abandonar a su amiga. Sin embargo, cuando esta misma familia decide, ante la negativa, adoptar a Annie, esta se larga sin pensárselo como la rata rastrera y sin principios. ¿Qué me estás contando? ¿Qué es? ¿En Así serio? es. Dejando a Candy sola, con el corazón roto, un puñal en la espalda y con una lección vital que la acompañaría de ahí en adelante. La gente es mierda y no te puedes fiar de nadie. Cuánta razón. A partir de aquí, a Candy le suceden el bullying, la explotación, el clasismo y, en definitiva, una vida de mierda con unas cotas de crueldad que yo no sé, mirando ahora hacia atrás, sí serían muy adecuadas para la edad con la que nos comíamos este dramón. ¿Tú lo viste, Candy Candy? Yo que voy a ver Candy Candy, yo solo veía Dragon Ball. Pues te has perdido uno de los bajones infantiles más guay. No, yo solo veía violencia. Ya. Bueno, Candy Candy era una cosa muy violenta, pero más psicológica. A nivel emocional, ¿no? Sí. Y ya, cuando creíamos que la vida nos iba a dar un poco de tregua y que ya a punto de entrar en la adolescencia íbamos a ser más insensibles e invulnerables al dolor, llegó quizás el peor de todos los golpes. Te sitúo, A ver. Escaliburcio. Sitúame. Principios de los 90. Telecinco empieza a emitir Beverly Hills 90-210, renombrada en España como Sensación de Vivir. Buen nombre. La serie que sería el epicentro de mi vida y que narraba las aventuras de una pandilla de adolescentes super guays de Beverly Hills. Nada me importaba a mí más por aquel entonces que lo que fuera que le sucediese a Brenda, Brandon, Dylan, Kelly, Donna, David, Steve y Andrea. Y de toda la pandilla estarás de acuerdo conmigo en que nada era más guay que la relación entre Brenda y Dylan. Sus idas y venidas, sus rupturas y reconciliaciones eran el núcleo de mi vida teenager y la fuente de los bajones más terribles que una niña de 13 años podía soportar. Pero a ver, esto es de Beverly Hills, ¿no? Sí. Beverly Hills. Pero esta gente era muy pija, está fuera de tu núcleo de influencia. Perdona, esta gente era lo puto más de los 90. No sé, yo no los veía. Además me había parecían pijos. David era rapero y todo. O sea, por ahí no vayas. Y Dylan era el rock con su Mustang. Bueno, tuvimos esa primera ruptura en el coche de Dylan mientras de fondo sonaba Losing My Religion, canción que desde ese mismo instante pasó a ser, y lo sigue siendo, una de mis canciones de bajona favoritas. Aún no han caído 2 gotas de lluvia, Escaliburcio, que yo ya estoy con el Out of Time en la mano, lista para deprimirme con la máxima calidad musical de fondo. Es que Losing Es My muy Religion, eso sí que... Es que es muy guay, pero para mí la clave de verdad de que sea tan guay, además de que es un temazo, es que sonaba en la primera ruptura de Brenda y Dylan. Que aquí rompen porque ella estaba agobiada, porque casi se queda embarazada, que es un argumento súper original. Sí. Y bueno, y al final no está embarazada, pero el agobio le puede y decide romper con él. Que le den a Dylan. Después vinieron unos cuantos que si sí, que si no, que si rompo, que si vuelvo, hasta que llegó el gran bajón. Si estableciéramos una escala para cuantificar el nivel de bajona similar a la de Richter que se usa para medir la fuerza de los terremotos, se llamaría la escala del verano en París. Ese momento en que Brenda se va de viaje a París con su amiga Donna
y que su mejor amiga Kelly aprovecha para liarse con Dylan, Ah, no. fue la manera más abrupta de acabar con mi inocencia, Excaliburcio. Ya nada sería igual. Ahora sabía todo lo terrible que puede ser un ser humano, cuán frágil es la amistad y cuán traicionero puede ser el amor. Pero ¿no te alegrabas por Kelly? ¿Pero cómo me voy a alegrar por Kelly? Pero Kelly, o sea, quiero decir, si nació el amor entre Kelly y No Dylan... nació el amor. ¿Cómo que no? El amor verdadero era el de Brenda y Dylan. ¿Pero en qué te basas? Me baso en que era una cosa evidente que cualquier persona que nos esté... Me baso en que es evidente. No sé, yo no lo veo tan claro. Bueno, o sea, ¿estás con Kelly en esto? Yo, en Esto principio... puede que... yo en mucho principio- cuidado con lo que vas a en decir, porque principio, puede que aquí acabe Por todo. las cosas que me estás contando, no veo motivos por no creer que Kelly y Dylan estaban enamorados. Eres basura, te lo tengo que decir. Bueno, mira, si quieres, nuestros oyentes, Ujú. que opinen, que nos expliquen de parte de quién están. Porque Al libro de reclamaciones pueden enviárselo si quieren. si tienen una unidad de ética y de respeto por la amistad y el amor, estarán con Brenda. ¿Team Brenda o Team Kelly? Y bueno, Excaliburcio, pues estos son los momentos de bajona que yo creo que me han conformado como ser humano y que creo básicos. Porque se ponga como se ponga Mr. Wonderful, también somos lo que lloramos. El presidente de los Estados Unidos de América, Bill Clinton, era juzgado por el caso Mónica Lewinsky. Y aunque le costara creerlo, estaba de suerte. Suerte de ser norteamericano y no presenciar el nacimiento de uno de los eventos más catastróficos de la televisión de este país. La stand-up comedy ya era la norma allí, en la tierra del ya expresidente Clinton. Pero en España, gracias a la llegada tardía de series como Seinfeld, propuestas interesantes de canales como Paramount Comedy y a éxitos regionales como el de un tal Andreu Buenafuente en TV3, Canal Plus se lanzó a la aventura de un proyecto que cambiaría el humor de este país, que hasta ahora se había basado única y exclusivamente en sketches herencia de Martes y 13. Hablamos, como no, del Club de la Comedia. La propuesta, en su momento, fue rompedora en televisión. Monólogos, algo jamás visto por el gran público español. Ya no había que recurrir a los morancos ni a Cruz y Raya disfrazados de señoras mayores para echarnos unas risas. Ahora por fin llegaban unos profesionales de verdad a hacernos reír con las miserias de la vida diaria. Qué bonito fue aquel Sí. momento. ¿A ti te gustaba? ¿Tú veías el Club de la Comedia? Bueno, creo que como bien has explicado, claro, yo lo viví como una revolución y estuve allí, porque yo siempre quiero estar allí cuando algo pasa. Es que lo petaron bastante, pese a estar en una cadena privada y de pago, aunque era en abierto. La verdad es que lo petó bastante. El Club de la Comedia no tardó en ser cita obligatoria semanal. Era realmente refrescante que alguien empezara a hacer humor con movidas que te pasaban en tu vida. Miseria sobre el amor, sobre la familia, sobre el trabajo, los exámenes. Todos estábamos reflejados en los guiones del Club de la Comedia. Fueron años gloriosos para el humor español. De ahí salieron estrellas actuales como, ojo, Luis Piedrahita, Keke, Eva H., Goyo Jiménez y Dani Rovira. Yo estuve locamente enamorada de Keke durante años y una vez en Madrid me lo encontré en un bazar chino y lo viví como uno de los momentos más guays de Qué mi vida guay. hasta aquel momento. Sí, Qué además guay. estaba comprando como alguna figurita, lo vi haciendo algo raro, algo que me gustó, se estaba comprando una figurita de cerámica o algo así. Me pareció como súper guay. Pero como ningún éxito es para siempre, a las pocas temporadas empezaron a vérsele las costuras a la fórmula perfecta, curiosamente coincidiendo con la compra del programa por parte de Antena 3. ¡Qué casualidad! Vaya, ¿quién lo iba a decir? Los chistes empezaban a repetirse, las caras siempre eran las mismas y los actores muchas veces no eran graciosos. La fórmula famoso más guión gracioso igual a risas empezaba a no funcionar. Yo no sé si te acuerdas de ese momento en que como era todo súper mega forzado, ¿no? Era rollo... Sí, es que además es como que esta fórmula se agotó. Me pasa particularmente como me pasó en su día con el power metal, que llegó y me entró a la vena y me parecía lo más y de repente un día, muy poco tiempo después,
me desperté y se me había hecho bola. Ya. Y lo que antes me daba la vida, de repente me parecía una cosa aburridísima. Ujú. Me vale para Stratovarius y para... ¿Qué? No sé si en el Power Metal influye también esto de lo que es la sensación de que estás presenciando una plantilla. O sea, que hay algo creado con una plantilla detrás. Completamente. Hay un generador automático. Es que a mí lo que más me irritaba eran los parones. Cómo paran para que la gente ría y aplauda. Sí. Me ponía absolutamente enfermo. Por no hablar de que las mujeres siempre tenían los mismos monólogos, que eran sobre relaciones sentimentales o sobre cómo ir a baños públicos. Te iba a decir cómo ir al baño. Los hombres tenían todos los demás, pero claro, después de varias temporadas, todos los temas estaban trilladísimos. Familia, amistad, jefes, rupturas. Además, sí hubo un encuñadecimiento progresivo, ¿no? En los temas, porque de repente todo era... Eso, temas como muy cuñados, humor, que ya empezabas a verle los nexos con José Luis Moreno. Exacto. O sea, de repente el Club de la Comedia Sí. no era tan distinto a Noche de Fiesta. Sí. Yo me imagino que era porque la gente empezaba a asimilar el Club de la Comedia y no que el Club de la Comedia cambiase, sino que ya lo habíamos asimilado y se había convertido... Sí, supongo que la poca mecha que tenía se agotó muy rápido. Ujú. Cosa que no entiendo, porque en Estados Unidos, como bien decías, como precursor, ¿no?, de este tema del monólogo, hay figuras como Bill Hicks que han hecho del monólogo algo absolutamente rompedor y algo absolutamente anti-mainstream y algo que no solo es humor, sino que hace pensar. Y en cambio aquí nos hemos quedado eso, como con Dani Rovira y con Eva H. Sí, por ejemplo, Miguel Noguera actualmente siempre aporta algo nuevo y sigue siendo nuevo después de muchos años, ¿no? Por poner un ejemplo que se sale un poco de todo esto. Por poner un ejemplo de gente a la que sí respetamos. Exacto. El caso es que la stand-up comedy acabó convirtiéndose en stand-up comedy. Eso es mi chiste inteligente. Pues tu chiste que bien te podrían contratar en el Club de la Comedia con esto. También te lo digo. Claro, de hecho voy a repetirlo y voy a dejar un espacio para risas y aplausos. Entonces, la stand-up comedy se convirtió en stand-up comedy. Todo lo que olía a ruptura se vetaba en el programa. Nuevos cómicos veían cómo se les cerraba la ventana al gran público. De hecho, muchas veces ni siquiera aparecía un solo cómico de profesión en programas enteros. Solo actores, presentadores y gente del show business en general. Lo que fue vanguardia se convirtió en refugio del humor convencional. Hace un año que no hay Club de la Comedia en la tele española, afortunadamente. ¿Por qué saco esta colación? Pues porque en la Comunidad Valenciana tenemos la desgracia de haber importado una idea del siglo pasado, literalmente, para ponerla en nuestro flamante, nuevo y moderno canal Apun, Comedians, donde absolutamente todo es idéntico a 1999. Y así estamos en la terreta, descubriendo ahora la stand-up comedy, casi medio siglo después que los estadounidenses. No tengo ni idea, no lo he visto y además no lo voy a ver, pero bueno, confiemos, ¿no? Quizá lo renueven un poco. Quizá mole, quiero creer, I want to believe. Yo lo he visto y no aporta nada nuevo, salvo que son cómicos nuevos, cómicos de Valencia, hablando en valenciano, que eso es quizá lo más interesante en ese aspecto. Pero nada, bueno, oye... Pero más vale tarde que nunca. Hemos llegado a la comedia. Hemos llegado a la stand-up comedy en Valencia. Quién sabe cuándo puedes necesitar unas anécdotas inventadas sobre guerra de sexos, chistes de suegras y coñas sexuales, además aderezadas, en esta ocasión, con guiños regionales. Y nos despedimos ya de este 9º programa de Todo Mal con una mujer que es uno de mis descubrimientos musicales más recientes. Ella es Emily Elbert y este temazo es True Power. La semana que viene, más y peor. Here's to the 1%, we're clearly more deserving. Almighty dollar is my lover and my savior. Transport my golden throne to 16 Pennsylvania. Do not believe a thing you're reading in the papers. The only
is what is written in my favor. True power can't be bought or stolen. If you build a wall of hatred, prepare to watch it crumble. We will not be silent. Now, can't you hear the thunder? So listen, fearmonger, your days are numbered. My daddy told me if I want it, I can get it. The world's my oyster and your body is my business. I'll put my tiny hands wherever I can fit them. Do not dissent or you'll be fired like the apprentice. I'm nothing if I'm not a man of family values. But poor kids, go get your education in the drive-thru. Don't drink the water or see the doctor, you can't afford to. If you're not rich, white, cis, and straight, then I don't serve you. True power can't be bought or stolen. If you build a wall of hatred, prepare to watch it crumble. Oh, we will not be silent now. Can't you hear the thunder? So listen, fearmonger, your days are numbered. Silence the scientists, I'm sick of their sad opinions. Who needs clean air or soil when you've got bigly billions? That Mother Earth's like all those other nasty women. Try to repress, nevertheless they are persistent.